Pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al profesor Julián Enrique Penagos, autor del libro, y a su gran amigo que nos va a acompañar en el conversatorio, Juan David Cárdenas. Serán ellos quienes nos deleitarán un rato con un conversatorio acerca de lo que trata el libro que presentaremos hoy, que se titula Trauma y Silencio, Memoria informativa de la toma y retoma del Palacio de Justicia colombiano. Entonces, bienvenidos y les doy el paso a ellos para que nos cuenten. Bueno, buenos días a todos y a todas. En esta ocasión tengo el honor de presentar, yo creo que la más reciente publicación de la Facultad de Comunicación. Aquí la tenemos con nosotros, Trauma y Silencio, Memoria informativa de la toma y retoma del Palacio de Justicia colombiano, escrito por profesor, colega, amigo Julián. Y unos datos así como muy de contexto antes de entrar en materia. Este libro surge a partir de la tesis doctoral que adelanta Julián en la Universidad de Valencia para obtener el título de doctor en Historia Contemporánea, y reúne una parte significativa, yo creo que la parte más gruesa de la tesis, de los hallazgos de su investigación, así como unas contribuciones teóricas al análisis de procesos de comunicación relacionados con memoria histórica. Todos sabemos que el episodio de la toma del Palacio de Justicia es casi que un episodio bisagra en la historia política contemporánea colombiana, en términos incluso de la construcción de la memoria histórica. Y sobre todo, esta investigación tiene una particularidad, y es que se centra en dar una mirada a cómo los medios construyeron memoria histórica, no solo en el momento en que ocurren los hechos y cómo lo transmitieron en ese momento, sino cómo con el paso del tiempo y las mismas transformaciones de esos medios y de los ecosistemas mediáticos, se empiezan a dar también unas transformaciones en la forma en cómo se recuerdan los hechos, cómo se nombran los hechos, quienes participan también en la construcción de esos recuerdos, entre otros temas. Yo leí el libro y para mí el objetivo principal es ofrecerle al lector una visión muy detallada de las distintas etapas de todo ese proceso. Son 3 momentos o 3 periodos históricos donde, pues, según la investigación, hay unas transformaciones en la manera en cómo se construye la memoria, cómo se recuerda lo que ocurrió, pero también cómo los medios tienen un papel central en la construcción de ese recuerdo. Recordemos que la toma del Palacio obviamente fue un evento noticioso, pero que también ha tenido un desarrollo cinematográfico, literario, incluso en redes sociales se han hecho ya como ejercicios como de simulación de cómo hubiera sido la toma del Palacio de Justicia, si hubiera habido Facebook, si hubiera habido Twitter. Entonces creo que hay como una discusión ahí bien chévere que el libro plantea, y sobre todo tratar de ver también hacia el final del libro cómo los ciudadanos hemos construido esos recuerdos. Hay un ejercicio de encuesta o de sondeo de opinión para ver de dónde tomamos la información cuando recordamos lo que pasó en el Palacio. Mucha gente recurre a libros, a noticias, a conversaciones de pronto con los papás, con los abuelos. Entonces, este es un muy bonito ejercicio, creo yo, de tratar de ver cómo se construye la memoria, cómo se construye el recuerdo desde la perspectiva de los medios, y que nos ayuda a ver también un poco el peso que tienen los medios también en todos estos procesos, a pesar de que escuchamos que se transforman, que están en crisis, que se reinventan, siguen estando ahí y siguen teniendo una influencia muy fuerte en la manera en cómo recordamos estos episodios históricos. Yo quisiera empezar con una pregunta así como muy general, muy genérica, y es por qué abordar este tema en particular desde la perspectiva de los medios. Es un tema que generalmente en Colombia se ha estudiado más desde lo político, desde lo jurídico, incluso con todos los debates que hay en torno a que condenaron al general, que lo absolvieron, que aparece entonces el nuevo libro, que aparece esto. ¿Por qué enfocar la mirada en el recuerdo del medio, cómo se da esa construcción desde los medios? Bueno, pues muchas gracias, profe Juan David. Efectivamente, lo que aquí está, lo que sucede es que nosotros recordamos a partir de lo que nos dicen los medios de comunicación. Eso es quizás uno de los hallazgos de la tesis doctoral. A medida que nuestro espacio de experiencia se va alejando del hecho y del acontecimiento en sí, nosotros empezamos a tener referencia de los acontecimientos a partir de los medios de comunicación.
son los medios de comunicación los que conmemoran, son los medios de comunicación los que reconstruyen los hechos y son los medios de comunicación los que nos ayudan a nosotros a saber que eso ocurrió. Además de que en este caso en específico los medios de comunicación también tienen como una importancia desde el principio, porque fueron los medios de comunicación los que filmaron todo lo que estaba sucediendo, y eso sucede precisamente porque ese día, el día que sucede la toma, Belisario Betancur estaba teniendo la visita de François Mitterrand, presidente francés, y los medios de comunicación estaban cubriendo eso. De repente, pues ellos están ahí y al otro lado, pasando la Plaza de Bolívar, de repente se empiezan a escuchar los tiros, se empiezan a escuchar los gritos y las cámaras de los periodistas se voltean inmediatamente a dejar de cubrir lo de François Mitterrand a cubrir lo que estaba sucediendo en la toma del palacio. Los periodistas llegaron primero que los soldados. Entonces, desde ahí empieza todo el asunto y precisamente son los medios de comunicación los que filman la salida de los sobrevivientes, los que después van a empezar a decir, cuando empieza a decirse que los desaparecidos, que hubo magistrados desaparecidos, los medios de comunicación dicen no, sobre todo la televisión española dice no, pero si nosotros lo filmamos saliendo, no, ¿qué tal guerrillera desapareció? No, pero si nosotros la filmamos saliendo, mírenla aquí. Y son los medios de comunicación los que realmente son supremamente importantes precisamente para la reconstrucción de los acontecimientos, y son los medios de comunicación los que le dicen a la sociedad, miren, esto hay que recordarlo, miren, esto hay que, de nuevo otra vez hay que traerlo a la memoria. Entonces, por eso es tan importante como reconstruir todo y saber qué era lo que estaban diciendo los medios de comunicación hasta la actualidad. Y precisamente ahí es donde se plantea un concepto que me llamó mucho la atención, que es el concepto de memoria mediática. ¿Cuál es como la definición de ese concepto? ¿Cómo se articula en la investigación? La memoria mediática es la que se construye a partir de los medios de comunicación. Y la memoria, digamos que nosotros tenemos como una especie de memoria social, que es una especie de memoria en la esfera pública, que es cuando nosotros tenemos unas memorias individuales que después van a ser compartidas en la esfera pública. En esa esfera pública, pues hay un montón de medios por las cuales se comparten estas memorias. Puede ser la conversación, puede ser en estos momentos, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta, son herramientas fundamentales para compartir las memorias individuales. Y cuando eso sucede, cuando diversos elementos, diversos sujetos y colectivos empiezan a compartir sus memorias, estas memorias empiezan un proceso de lucha, de intercambio, de estar todo el tiempo como intercambiándose experiencias. Y los medios de comunicación son fundamentales porque precisamente son la forma más eficaz de transmitir esas memorias. La memoria individual se convierte en colectiva y se surge en lo social a partir de que un medio de comunicación la visibiliza y la comparte a todo el mundo, y empieza entonces el asunto de ser construida, reconstruida, a veces también negada, pero son los medios de comunicación los que lo hacen. Entonces precisamente es esa memoria mediática la que trabaja el texto, porque precisamente la toma y retoma del Palacio de Justicia se construye a partir de ahí. Bueno, yo quiero que entremos en materia un poco en la estructura del libro, porque la estructura del libro tiene o plantea 3 periodos donde se argumenta que la construcción de memoria y las disputas por, digamos, la construcción, reconstrucción, negociación y renegociación de la memoria varían. Sí. ¿Cuáles son estos 3 periodos y cuál sería como el principal rasgo característico de la construcción de memoria en cada uno de esos periodos? El primero es el de la construcción del mito y del mito al silencio. En la construcción del mito, lo que sucede es que en esa época, digamos que los medios de comunicación se van por lo que nosotros después llamaríamos una memoria hegemónica, que es la memoria del Estado, que es la memoria de la fuerza pública, la cual decía que los magistrados, que la operación, primero que todo decía que la operación fue completamente medida al tamaño de lo que hizo el M-19. Es decir, que ellos respondieron con la misma fuerza. Después dice que fue por defender la democracia, que eso será una memoria supremamente común,
y para defender las instituciones, y que lo que ocurrió con los magistrados y los desaparecidos fue un sacrificio necesario para la defensa de la democracia y la patria. Pero también esa memoria dice que no hay desaparecidos, que no hubo desaparecidos, que todos murieron en el Palacio de Justicia y que todos los mató, fueron asesinados por el M-19. Esa es como la primera memoria, y es la memoria por la que se decantan los medios de comunicación, es la memoria que esparcen, es la memoria que se masifica, pero hay como una memoria, digámoslo así, más de tipo subterránea, que es la memoria de los familiares de las víctimas, que queda ahí, pero en silencio, es callada. Esa memoria básicamente lo que hacen es la estigmatizan, porque en ese momento cualquiera que estuviera en contra de la memoria hegemónica, que es del gobierno, era tildado de guerrillero, de izquierda, de ser enemigo de la patria, de todo ese asunto. Y eso es un primer momento, a pesar de que precisamente hay periodistas como Ramón Jimeno que escriben libros intentando objetar esa memoria. Sin embargo, los medios de comunicación y la sociedad por completo se van hacia esa memoria. Incluso el procurador de la época dice que es el primero que objeta esa memoria desde el punto de vista de una institución oficial. Dice que ese ataque, que esa toma y esa retoma fue supremamente desmedida, que no se debió haber entrado con tanques cuando había rehenes civiles dentro, pero él inmediatamente lo tildan de amigo de la guerrilla, de ser de izquierda, y lo callan, inmediatamente lo callan. Y eso queda así muchísimo tiempo. Estamos hablando de que ese mito se construye a partir de 1985 y hasta 1995 más o menos, 94-95, se trabaja mucho y es el que se masifica por todas partes. Y después, de repente, hay un silencio. Precisamente por eso el libro también se llama Trauma y Silencio, porque es que después hay un completo silencio, después los medios de comunicación se callan por completo, apenas se reseña la conmemoración, apenas se reseña, mire, no, pues el 6 de noviembre sucedió esto, el 6 y 7 de noviembre sucedió esto, y los familiares, por ejemplo, de las víctimas, aunque a pesar de que ellos empiezan a luchar por saber la verdad de lo que sucedió, las ceremonias de memoria y de conmemoración las hacen desde el punto de vista íntimo, privado, realizan misas en sus casas, recuerdan a sus allegados completamente en silencio, en el espacio íntimo, y ese periodo va más o menos entre 1995 hasta el 2004, en donde es mejor no decir nada. Hay unas que otras cosas que suceden, y aquí es donde viene el asunto de lo peligroso del tema. Hay unos abogados y un fiscal que fueron asesinados precisamente por intentar investigar este tipo de hechos. Además, pues también pues el paramilitarismo también se convierte en un eje fundamental para callar todos estos casos, y esto queda en silencio hasta el 2004, y en el 2004 pasa algo que pues es interesante, es paradójico, y es que Álvaro Uribe Vélez empieza un debate. Estamos en el contexto de la desmovilización de los paramilitares, y Álvaro Uribe empieza un debate en torno a por qué el M-19 o por qué los exguerrilleros del M-19 están haciendo política, y refiriéndose específicamente a Navarro Wolf y a Gustavo Petro, no a Rosenberg Pavón, que Rosenberg Pavón estaba dentro del Centro Democrático, pero a él no se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a Gustavo Petro y a Antonio Navarro Wolf, porque pues eran los que le estaban haciendo ahí como la oposición brava y todo ese asunto. Y pues Álvaro Uribe en uno de los discursos dice, de un momento a otro, dijo, bueno, ellos no deberían estar haciendo política porque ellos cometieron un crimen de lesa humanidad con la toma del Palacio de Justicia. Y eso tiene que ser investigado. De inmediato, Antonio Navarro Wolf le responde y le dice, listo, investiguémoslo. Hagamos una comisión y que comience la investigación de esto. Y precisamente la comisión se conforma con miembros de la Corte Suprema de Justicia, conforman un grupo de la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos de la toma del Palacio de Justicia, y ahí empieza todo. Los medios de comunicación empiezan a volcar el cubrimiento hacia las víctimas,
las víctimas antes invisibilizadas empiezan a tener protagonismo en la esfera pública, las víctimas empiezan a hablar, ¿no?, de lo que les pasó, de lo que sucedió, y todo esto explota de un momento a otro. El discurso empieza a cambiar, el mito del sacrificio se desquebraja, se empieza a hablar de que hubo desaparecidos, de que todavía hay desaparecidos, empiezan los juicios, empieza todo este asunto, pero precisamente por esa comisión. Y los medios de comunicación, que sabemos que una de sus características es que son coyunturales, cuando la comisión da resultados preliminares o resultados totales, los medios de comunicación cubren totalmente estos eventos y esto se visibiliza todavía más. Esto crea un impulso a las familias de las víctimas y esto llega a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional investiga todavía más. Antiguos libros que se habían hecho sobre el Palacio de Justicia, hechos por periodistas, vuelven otra vez a ser reimpresos y la gente empieza otra vez a leerlos y el asunto parece cambiar un poco con respecto a lo que se sabía o y empieza el trauma, y porque la gente no puede creer lo que el ejército haya hecho, lo que hizo, y la gente empieza a decir como no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el ejército entró a sangre y fuego? ¿Cómo así que el ejército mató a todos los guerrilleros? ¿Cómo así que los desapareció? ¿Cómo así que mataron un montón de magistrados? Y ese es el trauma. Pues digamos que lo que sucede hoy en día con las redes sociales, que es cada vez más visible estas visiones de las víctimas, es cada vez más visible estas visiones de los familiares de las víctimas. Hay un montón de videos en la web, en YouTube sobre todo esto, y eso hace que precisamente esa memoria sea muy difícil, ya de la memoria antigua, la memoria hegemónica, ya sea muy difícil de que otra vez vuelva. Sin embargo, los medios de comunicación tienen intereses políticos que a veces se rigen por diversos, pues también intereses particulares, intereses también que tienen con lo comercial y todo ese asunto. Hay unos que intentan todavía insistir en la versión anterior, pero digamos que ya no se puede, sobre todo después de que Juan Manuel Santos en el 2009 tuvo que, por orden de la Corte Penal Internacional, tuvo que pedir perdón público por lo sucedido en la toma y retoma. Entonces ya es muy difícil, aunque todavía hay de diversos sectores políticos, siempre hay como un movimiento de negación, hay como un asunto como de decir no hubo desaparecidos, eso no fue así, todo ese asunto. Ya todo está escrito, ya todo está probado, entonces pues es muy difícil que se vuelva otra vez atrás. Yo tengo una pregunta un poquito ñoña, metodológica, pero creo que es interesante para entender muy bien el proceso de la investigación. Y ¿cómo fue la aproximación a las fuentes? ¿Qué tipo de medios se estudiaron? ¿Se puede de pronto evidenciar que hubo medios que de pronto participaron más en esa construcción o tenían más interés en posicionar ciertos marcos? ¿Cómo fue esa aproximación a las fuentes informativas? Se estudiaron más o menos unas 1.500 piezas periodísticas del Tiempo, El Espectador y la revista Semana entre 1985 y 2017. Se ven unos énfasis, unos enfoques. El Espectador es mucho más, vamos a reconstruir los hechos, vamos a buscar dispersas fuentes, vamos a darle visibilidad a las víctimas, vamos a hacer editoriales, vamos a objetar los fallos judiciales, vamos a cuestionar cuando esa memoria dominante vuelva y otra vez y resurja. El Espectador es mucho más así. El Tiempo es mucho más oficialista, es mucho más, no, esto sucedió, sí, eso es lo que dicen los informes, pero la guerrilla también hizo esto, pero el M-19 hizo esto, y le dan como más espacio. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en pleno juicio a Plazas Vega se le hace un perfil, en El Tiempo le hacen un perfil en donde lo pintan como historiador, como alguien filósofo que toca el piano, es decir, la imagen del hombre así todo como cívico, como no, el asunto pues pacífico, un hombre pacífico,
y como una víctima, porque el tiempo lo perfila como alguien que no tenía nada que ver, aunque estuvo ahí, y fue el que dijo precisamente la famosísima frase de aquí a defender la democracia, maestro. Sin embargo, el tiempo lo pinta como una persona que tuvo que sufrir la discriminación, porque incluso de sus mismos compañeros, que no pudo tener ascensos, que no llegó a general, bueno, un montón de cosas así. Eh, y lo pintan precisamente como una víctima preciso en el juicio contra Plazas Vega, que además es un ir y venir, porque el de Plazas Vega es un caso también interesante al que se le podía poner la lupa con respecto a la memoria, porque es un ir y venir. A veces el culpable, pero después ya no. En los medios de comunicación es todo el tiempo como, no, sí, él sabía, y después no, él ya no sabía, no, pero él sí sabía, no, mejor que lo dejen libre, no, mejor ya no, póngalo preso. Bueno, es un montón de cosas ahí. Y es interesante, por ejemplo, ese caso. Y la revista Semana sí intenta como reseñar, y me llama la atención de la revista Semana el asunto de que cuando reseñan los resultados de la Comisión de la Verdad, reseñan unas cosas y otras las dejan de lado o no las explican. Y eso crea, pues lógicamente, da la impresión de que existe como cierta confusión todavía, de que las cosas no se han reconstruido. La revista Semana y El Tiempo tienen ese asunto de que la verdad todavía no se conoce. No es cierto, la verdad sí se conoce y se conoce desde hace más de 30 años. Lo que pasa es que nadie la quiere conocer porque es demasiado traumático conocer eso. Y es mejor decir, es mejor no saberlo. Esa es la posición de muchas personas, es mejor no saberlo. Bueno, hay una parte hacia el final del libro donde se muestra un poco cómo desde la opinión pública hasta cierto punto, cómo los ciudadanos aseguran haber construido sus recuerdos. Yo quisiera saber si se encontró alguna diferencia, por ejemplo, generacional, porque no es lo mismo el recuerdo que uno construye de un hecho que, por ejemplo, nuestros papás vivieron en cuerpo presente, a el recuerdo que podemos construir nosotros a partir de historias que nos cuentan otros, o de libros que leemos, o de películas que vemos. ¿Hay alguna diferencia en ese proceso de construcción del recuerdo de quienes vivieron y experimentaron el hecho o estaban vivos por lo menos en ese momento y quienes no? Sí, pues digamos que muchas de las entrevistas que yo hice se las hice a personas que están aquí y la diferencia consistía precisamente en que me decían, sí, yo me acuerdo, yo estaba haciendo tal cosa, yo escuché cuando no sé qué, sí, yo me acuerdo. Pero lo que me pareció interesante es que muchas personas se referían a el partido de fútbol Millonarios Unión Magdalena, que fue un partido de fútbol que se colocó precisamente para inmediatamente cortar la transmisión y dejar de transmitir lo que estaba ocurriendo dentro del Palacio de Justicia. Y muchas personas me lo recordaban así, me decían, no, es que yo lo que recuerdo de ese día es el partido. Y otra cosa que también me pareció supremamente interesante, recordaban lo que estaban haciendo en ese momento, lo relacionaban inmediatamente con lo que estaban haciendo en ese momento, pero también la primera imagen, esa es una de las preguntas que yo hice en las entrevistas, ¿cuál es la primera imagen que se le viene a la mente? Y la primera imagen siempre es la entrada de los tanques a la plaza, cuando llegan ahí y entran al palacio. Y todo el mundo me decía, es lo primero que recuerdo. Y me pareció interesante porque los medios de comunicación, cuando yo estudié qué era lo que estaban transmitiendo los medios de comunicación, esa es la imagen recurrente también. Es la imagen que ellos todo el tiempo transmiten. Los tanques en la Plaza de Bolívar entrando al palacio. Ya las generaciones, yo hice muchas encuestas y entrevistas a los estudiantes de la Sabana preguntándoles también qué recordaban. Ellos decían que recordaban lo que les contó el abuelo, lo que les contó el papá, pero recordaban casi exactamente lo mismo. Pero muchos de ellos también me decían, cuando yo hablaba, pues les preguntaban, bueno, ¿de dónde está recordando usted? No, de un documental que vi, del noticiero que vi cuando el 6 de noviembre del año pasado recordaban el hecho. Y a medida que íbamos avanzando,
ya empezaban a hablar ya no de televisión, ya empezaban a hablar de YouTube, de redes sociales, empezaban a hablar de Facebook, no, es que yo vi ese video en Facebook, yo vi ese video en YouTube. Y seguramente si yo hago la encuesta ahorita me dirán, no, si yo vi eso en TikTok, yo escuché un podcast en Spotify sobre eso, yo vi tal cosa. Y poco a poco, a medida que van cambiando los medios de cómo recuerda la gente, van cambiando también las referencias y los recuerdos. Y hay algo fundamental que también me llama mucho la atención, y es que las personas más lejos del espacio de experiencia, pero que han tenido referencias a YouTube, digámoslo así, a redes sociales, a libros, tienen un poco más claro lo que ocurrió que las personas que vivieron los acontecimientos. Y eso es uno de los términos por ahí que yo hablaba en el texto, que era el palincesto de la memoria. Claro, y es lógico, las personas que vivieron el hecho tienen sus recuerdos empatados con los recuerdos de los medios, empatados con lo que escuchan y también como cruzados con lo que ven en la televisión. Entonces, cuando uno les pregunta, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos mezclan todo, mezclan todo. En cambio, las nuevas generaciones tienen una visión un poquito más clara de las cosas porque la han visto ya después de los informes de la comisión, después de lo del fallo de la Corte Penal, todo ese asunto. Entonces sí hay como unas diferencias ahí intergeneracionales interesantes. Bueno, acá surge un tema que a mí me llamó mucho la atención y es un concepto que se acuña en el libro, que es el de la historicidad mediática. Y es pensar un poco que la construcción de la memoria también está muy atada como a los tipos de medios de comunicación que predominan en los momentos en que ocurren los hechos. Sin embargo, como ya Julián lo venía mencionando, el Internet, las redes sociales, y yo quisiera abogar aquí un poco como a predecir ahora la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo en este escenario en el que nos movemos hoy se construye memoria? ¿Qué puede salir bien? ¿Qué puede salir mal? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué hubiera pasado? Y juguemos de pronto también a echar hacia atrás. Si eso hubiera ocurrido hoy, o hubiera ocurrido hace 2 o 3 años, ¿cómo se estarían dando de pronto esos procesos? A mí me parece interesante esa pregunta porque es que lo que se está viendo hoy con las redes sociales es una producción en serie del acontecimiento y se recuerda muy poco de lo que sucedió y la gente tiene un presente muy denso y tiene un presente muy continuo y no se atan muchas cosas con el pasado. Hay algo, y es que los medios de comunicación, cuando se remiten a conmemorar lo de la toma del Palacio de Justicia, no hacen mucha referencia al contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Como que no hay conexión con el pasado. Y lo mismo sucede con ciertas apreciaciones que se hacen hoy en día cuando se conmemora. Por ejemplo, en las conmemoraciones del año pasado, en los comentarios, cuando uno ve los comentarios, ahí empieza uno a ver que hay muchos comentarios de personas que como que no supieran qué era lo que estaba sucediendo en 1985 y mencionan hechos, personas que no estaban en ese momento. Hay algo que me llama la atención y es que a pesar de que en las investigaciones, en todas partes, siempre se ha comprobado que Gustavo Petro no estaba en la toma del Palacio de Justicia, porque es que además en la toma del Palacio de Justicia solamente sobrevivió una sola guerrillera, Clara Elena Enciso, que entre otras cosas les cuento la anécdota, ella sobrevive por bonita, porque ella sale junto con Irma Franco, pero resulta que Clara Elena Enciso era rubia, flaquita, blanquita, ojiazul, y al lado estaba Irma Franco, que era chiquita, negrita, pelinegra, y resulta que se le acercan los soldados y le dicen a Clara Elena Enciso, le dicen, monita, mona, venga, está bien, la llevo a la casa. Y Clara Elena Enciso, guerrillera del M-19, dice, no, yo me voy sola. No, monita, yo la llevo, tranquila, porque de pronto va y me le pasa algo. Bueno, por lo menos déjeme su teléfono para llamarla después para ver si llegó bien. Y a la pobre Irma Franco le dicen, usted es guerrillera. Entonces, a eso solamente iba a que solamente una guerrillera sobrevivió, que fue Clara Elena Enciso, que después se va a Cuba y 30 años después muere de cáncer. Pero Gustavo Petro nunca estuvo.
Gustavo Petro estaba en la cárcel. Además, Gustavo Petro no hacía parte del mando central del M-19. Era un guerrillero raso, casi que raso. Pero entonces llama la atención que en los comentarios, cuando se conmemora, Gustavo Petro quemó el palacio y no sé qué, y uno dice, pero... Entonces todavía hay como unas referencias ahí raras, sin contexto, sin conexión con el pasado, sin conexión con la historicidad. Y algo que es preocupante es que tiene que ver con el asunto de la memoria, y es que la memoria se tiene que reconstruir todo el tiempo. Porque pues, hemos visto el caso alemán con respecto al Holocausto, que incluso todavía hay personas que niegan el Holocausto, a pesar de que ya está más, se ha comprobado, se han hecho cualquier cantidad de estudios, películas, todo. Hay todavía gente que dice, no, eso no fue así, eso no fue así. ¿Qué les toca a los alemanes y al mundo actual? Todo el tiempo está recordando que eso sí sucedió. Y lo mismo sucede con el Palacio de Justicia. Y las redes sociales lo que hacen es que se recuerda rápido, pero se olvida rápido. Inmediatamente después, al siguiente año, es otra vez como si otra vez tocara otra vez recordarle a todo el mundo que eso sucedió. Y es algo que pues lógicamente llama la atención mucho, pero es una característica fundamental de las redes sociales y de los nuevos medios, precisamente por eso. Yo quiero volver sobre dos conceptos que para mí son centrales en el libro, que es el concepto de memoria hegemónica y memoria subterránea. En alguno de estos periodos, esa memoria subterránea logra fragmentar por lo menos a la memoria hegemónica, y me llama mucho la atención sobre todo una oración que encontré que dice: la oficialidad que rompió la memoria oficial, como que pareciera que ante la imposibilidad de que esa memoria subterránea pudiera tener lugar en ese proceso, por suerte o por azares del mismo proceso político, fue una institución oficial o una comisión la que terminó por abrir el espacio para que aparecieran esas otras voces. No sé si podemos de pronto profundizar un poco sobre ese tema de la memoria subterránea y su lugar en este proceso. Sí, es que recordando, todo empieza con Álvaro Uribe, precisamente, cuando él dice que eso no, que los militantes del M-19 no tienen por qué estar haciendo política. Inmediatamente se arma la Comisión de la Verdad, que es parte pues, es una institución del Estado, ¿no? Que es oficial, y desde la misma oficialidad el ejército pues intenta, y el ejército y pues ciertos sectores políticos intentan mantenerse en la versión del sacrificio, de defender la democracia, que no hay desaparecidos, que no hubo torturas, todo ese asunto, pero resulta que la Comisión de la Verdad comprueba todo completamente distinto y le dice a la misma oficialidad, le dice: lo siento, pero mire, aquí el Estado tuvo responsabilidad en esto, el ejército desapareció personas, el ejército tuvo relación en las torturas, esto no se puede negar y esto toca que lo sepa la gente y que pues tenga las consecuencias jurídicas que tenga que tener. Ahí es donde la versión hegemónica, que hasta ahora había sido hegemónica, se rompe. Se rompe por la misma oficialidad. No es, y aquí es donde viene el asunto, no es la voz de las víctimas la que rompe esa oficialidad. Las víctimas tenían que tener una legitimidad y tenían que tener un sustento, y ese sustento se lo da la Comisión de la Verdad. Y es la Comisión de la Verdad la que precisamente le da ese poder de poder romper y fragmentar esa otra memoria oficial que todavía se mantiene, que todavía está, que todavía sigue por ahí. Pero las víctimas no lo logran. Cuando las víctimas, que es la memoria subterránea, cuando las víctimas logran es que se legitime su memoria, los medios de comunicación empiezan a prestarle atención a ellas, empiezan a visibilizarlas, empiezan a hacer crónicas sobre ellas, sobre lo que les pasó, crónicas sobre la búsqueda de los desaparecidos, y algo que es tremendamente doloroso, y es que sobre todo el espectador empieza a hacer crónicas y reportajes sobre la entrega de los restos. Y estamos hablando de que es supremamente doloroso porque hay personas a la que les entregan solamente una parte de los huesos de sus familias, de sus familiares, porque no hay más, no encontraron más.
hay personas a las que le tienen que desenterrar porque resulta que donde estaba enterrado un magistrado, no estaba enterrado un magistrado, estaba enterrada una de los de servicios generales. Es decir, y tienen que desenterrarlo para entregarle esos restos a la verdadera familia, y ahora esta familia de ese magistrado busca los restos. Pero fue hasta ahí que los medios de comunicación empiezan a visibilizar esos testimonios, que la versión de las víctimas empieza a legitimarse. Y empieza a legitimarse cuando la Corte Penal Internacional, porque es que la Corte Penal Internacional lleva a cabo esa investigación, ese juicio, a partir de las víctimas. Son las víctimas contra el Estado. Y es cuando sale ese fallo de la Corte Penal Internacional, es cuando las víctimas finalmente tienen una legitimación más oficial, más institucional de todo lo que les pasó, de todo lo que han sufrido. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Creo que ya. O si yo creo que hay espacio para si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que ya. 10 minutos. Listo. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta en el público. Por allá. No sé si... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Felicitaciones por la investigación, por el libro. gracias. Yo soy de la Sabana, pero de otra generación, de la generación antigua, cuando no había campus, sino casitas por allá en Quinta Camacho. Muy interesante. Yo soy periodista, trabajé en Todelar, hice el cubrimiento, me tocó parte del cubrimiento sobre la toma del Palacio de Justicia. Y yo quisiera, ya que usted ha investigado el tema, preguntarle cuál es la percepción que se tiene no solo en los medios de comunicación que influyen en el público, cuál es esa percepción que tiene frente a si se debió negociar, que no lo hizo Belisario Betancur pese al clamor del presidente de la Corte, como sí lo hizo Turbay con la toma de la Embajada de República Dominicana. Gracias. Bueno, listo. Sí, bueno, lo que yo pude investigar y lo que yo leí sobre los informes, bueno, primero, aquí hay un pequeño asunto que debo defender un poquito a Belisario Betancur, y es básicamente que resulta que Belisario Betancur, sí, la primera versión es que no le contesta al magistrado, al presidente de la Corte, a Reyes Echandía, pero resulta que Belisario Betancur en un momento dice, no, yo sí quiero, voy a devolverle la llamada. Pero resulta que estaban en ese Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros había unos militares, y los militares le dijeron, no, en ese teléfono ya no hay nadie, en ese teléfono ya no contesta nadie. Y Belisario dijo, no, yo quiero llamarlo, yo quiero llamarlo, a ver, porque es que esto tiene que parar, a ver cómo hacemos para rescatar a los magistrados. No, me informan que ahí ya explotó una bomba y ahí ya en esa oficina ya no hay nadie. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que está en los informes, está en los trabajos investigativos que hicieron los periodistas, que la gente no sabe. Y además, pues Belisario Betancur prometió que antes de morir se iba a decir muchas cosas, pero parece, no sé qué habrá pasado con sus memorias, pero pues murió y no dijo nada. Y no parece que haya dejado nada. Quién sabe, ese archivo debe estar en algún disco duro por allá perdido, porque seguramente escribió algo, pero no se sabe qué. Pues para aclarar un poco el punto, pero después, digamos que Belisario Betancur empezó a llamar a un montón de expertos para saber qué era lo que se tenía que hacer, y todos los expertos, absolutamente todos, dijeron, en caso de rehenes, siempre hay que negociar. La respuesta del ejército fue completamente desmedida. Siempre hay que negociar porque a los rehenes civiles hay que rescatarlos. Esa es la respuesta, y eso fue una consulta que hizo el gobierno después a varios expertos en este tipo de casos, y responden eso, siempre hay que negociar, siempre. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, yo creo que invitarlos a
a apoyar a Julián, a comprar el libro, a leer el libro. Creo que Me esto dijeron, me dijeron que hay un 2x1. y no, y puede generar conversaciones muy, muy interesantes en la familia y creo que aporta muchos elementos para pensar críticamente cómo se dan estos procesos de construcción de memoria, ¿no? Y sobre todo en el entorno comunicativo de hoy es mucho más complejo, incluso con esta dislocación entre el tiempo, el espacio, medios emergentes, medios ciudadanos, periodismo ciudadano, creadores de contenidos. Creo que estamos en un entorno totalmente diferente. Entonces, invitarlos nuevamente a comprar el libro, a leerlo y a seguir consultando todas las publicaciones y los lanzamientos de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues Julián, Juan David, muchísimas gracias por ese conversatorio y a ustedes nuevamente por acompañarnos. Los invitamos a que ojeen el libro, se antojen de él. Hoy tenemos un precio especial para que se animen a llevarlo e igualmente que nos acompañen en toda la programación de los lanzamientos de nuestras novedades. Muchas gracias.